Buenas noches, el día de hoy vamos a estar revisando un tema bien interesante, un tema que comienza curiosamente y jocosamente cuando todos nos ponemos la pijama y nos vamos a dormir. Y es el tema de cómo habla Dios a través de los sueños, particularmente los sueños y las visiones. Y para tal efecto voy a pedirles que por favor vengamos al libro de Job, al capítulo 33. Vamos a ver un poco la base o un versículo que nos sirve de base para hablar de ese tema tan interesante que es el lenguaje de Dios a través de sueños y visiones. Entonces, capítulo 33, por favor, vamos a ver del versículo 14 al versículo 18 en el libro de Job. Y leo para ustedes, dice de la siguiente manera: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al hombre de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces aquí vemos una verdad bien interesante en el libro de Job con respecto a la manera en la cual Dios se comunica. Y para poder entender un poco lo que se está diciendo acá, tenemos que ver el contexto amplio del libro de Job, ¿verdad? Comentábamos antes un poquito sobre el mismo y recordemos que Job era un hombre que dice la Biblia que él era un hombre justo, un hombre que buscaba agradar a Dios, dice que era un hombre recto, apartado del mal. Y en un momento, cuando Job le pasan todas sus calamidades, vienen un grupo de amigos a hablarle a él, ¿verdad? No lo contactan por Facebook, sino que van directamente como los buenos amigos a verlo. Y cuando se reúnen con él, hay uno de esos hombres sabios que está aconsejándolo, Eliú en particular, y le está diciendo a Job que probablemente la idea que él está transmitiendo es que en Job hay algún tipo de pecado y que tal vez por eso Job le está pasando todo lo que le está aconteciendo. Y dentro de su consejo y su disertación de lo que Eliú le está transmitiendo a Job, él le habla con respecto a las maneras en las cuales Dios se comunica. Y considero muy importante que nosotros pongamos esto aquí porque es el consejo que viene para un hombre que en un momento de su vida estaba en una posición bien difícil y está buscando en Dios una respuesta a sus situaciones, de la misma manera que cualquiera de nosotros. Job 33. Job 33, del 14 al 18. De la misma manera que cualquiera de nosotros en un momento en particular en nuestra vida tal vez necesitemos que Dios nos dé una dirección, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto también? Que Dios no está mudo. Parece obvio, pero hay muchas personas hoy en día que tal vez piensan que porque ya tenemos el canon de la palabra y ya Dios nos transmitió esa verdad en la escritura, pues que Dios ya está sentado en su gran trono blanco y que Él no interactúa con la humanidad. Lo cierto del caso es, y a partir de este tema hoy vamos a dejarlo bien claro, que Dios sigue y quiere tener un contacto con la humanidad. Sigue teniendo una relación con el género humano y él utiliza diferentes medios, vías para comunicarse con nosotros. Y la particular que vamos a estar hoy en el caso de estudio revisando es el lenguaje de Dios a través de sueños y a través de visiones. Entonces, volviendo al tema que nos compete, Eliú está hablando con Job y le está diciendo, vea Job, Dios habla de una o de dos maneras o más, pero el hombre no entiende. Y le dice que una de esas maneras en las cuales Dios se comunica con la humanidad es cuando los hombres, dice, se adormecen sobre el lecho, es decir, el momento en el cual nosotros vamos a descansar. Y dice que en ese punto Dios dice que Él revela al oído de los hombres y les señala su consejo, ¿verdad? Es decir, cuando cae el sueño sobre los hombres, como dice el versículo 15, ¿verdad? Entonces esto nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que muchas veces Dios va a querer revelarse a la vida de una persona, darle un consejo, contarle algo en particular y Él va a usar este medio del sueño. Y hay razones por las cuales Dios escoge utilizar los sueños para comunicarse, las cuales vamos a ver más adelante en el estudio. Pero a esta altura de lo que hemos comentado, lo que queremos dejar claro es que es uno de los medios que Dios utiliza. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Muchas veces nuestro abordaje del asunto, me refiero a los sueños, es de tenerlos tal vez no tanto en consideración, ponerlos en un paréntesis, no prestarles la atención debida, porque a veces, seamos francos, a veces son raros. Y no es la experiencia particular nuestra solamente, es la experiencia de lo que vemos a lo largo de las escrituras. Cuando se ve lo que la Biblia enseña a través de sueños y visiones, nos damos cuenta que muchas veces Dios habló a través de este medio
y de maneras muy raras y a veces hasta jocosas. Es decir, que el lenguaje de los sueños, cuando Dios se comunica a una persona a través de un sueño, muchas veces puede ser raro, porque va a utilizar una serie de símbolos, va a utilizar un lenguaje con el cual nosotros no estamos acostumbrados. ¿Qué quiere decir? Nosotros, como seres humanos, por lo general estamos acostumbrados a comunicarnos con la palabra hablada, estamos acostumbrados a utilizar el sentido del habla, el sentido del oído, el sentido de la vista, pero no estamos muy acostumbrados a interactuar con los sentidos espirituales. Y el mundo espiritual podemos homologarlo o podemos compararlo con lo siguiente: es como aprender un idioma nuevo. Y de la misma manera que cuando usted o yo estamos aprendiendo un idioma nuevo, al inicio es extraño, es decir, vamos a escuchar y no entendemos bien las oraciones, nos cuesta captar lo que están transmitiendo, inclusive formular oraciones se nos hace difícil. Así es el lenguaje del Espíritu. Y hablo del Espíritu Santo. Sin embargo, ocurre algo, y es que cuando comenzamos a exponernos al nuevo idioma, ya vamos a poder identificar vocablos, vamos a identificar estructuras gramaticales, nos vamos a dar cuenta cuáles son verbos, los tiempos verbales, vamos a poder entonces ir conciliando ideas, y así como nuestra mente se acostumbra a ese influjo de información, después vamos a poder también hablar espiritualmente lo mismo. Ahora, ese roce con el lenguaje, espiritualmente hablando, en nuestro caso, se da por lo menos en dos vías. Uno es oración y el otro es la palabra. ¿De qué estamos hablando? Cuando usted tiene un sueño o tiene una visión, pero vamos a hablar del caso del sueño, porque aunque se parecen, uno está más familiarizado con el sueño que con la visión. Cuando uno tiene un sueño y usted invierte tiempo en oración y en la palabra, ella le va a aportar a usted la gramática para que pueda entender el lenguaje por sueños. ¿Cómo así? Pongamos un ejemplo bíblico. Dice la Biblia que en un momento Pedro fue uno de los apóstoles, en su ministerio, ya habiendo Cristo ascendido, dice que él se encuentra en un lugar y dice que él tiene sueño y que se acuesta a dormir. Y dice que en el sueño, dice que él ve un lienzo y dice que ese lienzo que se le extiende a Pedro delante de él en un sueño, ¿verdad? Dice Pedro que él ve un montón de animales que en la cultura judía para ellos son reconocidos como animales impuros. Y en el sueño Dios le habla, dice que él escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Entonces Pedro inmediatamente tiene una respuesta en el sueño y él dice: yo no voy a comer de esto, porque para mí estos animales son impuros por su background religioso judío, en el cual ellos no comían cierto tipo de animales, lo que se denomina el kashrut, ¿verdad? En la cultura judía. Él dice que él no va a comer esto. Y nuevamente en el sueño dice que él ve la misma acción 3 veces, donde el lienzo se extiende y se le dice: Pedro, mata y come. Cuando Pedro despierta del sueño, dice que inmediatamente vienen unos hombres a buscarlo a la puerta y le dicen: mire, necesitamos que vaya a la casa de esta familia, que para ellos no era una familia judía, eran extranjeros, para que usted les hable del evangelio. Entonces Pedro entiende el sueño en ese momento y él se da cuenta que lo que Dios le estaba mostrando en el sueño como animales impuros era un prejuicio religioso que él tenía, que le iba a impedir a él ir a hablarle de la Biblia y del evangelio del Salvador Jesucristo a unas personas que no eran de su cultura judía, lo que para ellos como judíos era considerado como gente impura. Entonces Dios utiliza una estructura gramatical, utilizando la misma ilustración de la Biblia, porque la Biblia habla de los animales que no se comen, para transmitir un mensaje a Pedro en su día de hoy con respecto a un prejuicio que él tiene que le podía impedir hacer una obra en particular. ¿A qué vamos con esto? ¿Cuál es la aplicación de lo que hablábamos antes de la gramática nuestra para entender los sueños? Cuando usted se expone más a la Biblia y se expone en oración al Espíritu Santo, Él va a utilizar toda esa gramática que usted está adquiriendo de la Biblia para que usted pueda, cabe la palabra, decodificar lo que está recibiendo en símbolos. ¿A qué se refiere con decodificar? El lenguaje por sueños es un lenguaje encriptado, es un lenguaje en código, es un lenguaje en símbolos. Cuando nosotros nos comenzamos a exponer a la Biblia, ella nos va a dar a nosotros la decriptación por medio de los símbolos que ella misma aporta para que podamos entender lo que Dios nos está diciendo.
Por eso es muy importante que podamos estar en la palabra y también en oración. Vemos un caso también similar, el caso de Daniel, el profeta Daniel, que dice que él tiene sueños y no los entiende. Y entonces él busca a Dios en oración y dice que también ayuna para que venga la interpretación. Ah, entonces es normal que yo no entienda el sueño totalmente, porque no es su idioma, al menos en las etapas iniciales. Y aún ya cuando uno tiene tiempo de caminar con Dios en una relación con Él, muchas veces vamos a tener símbolos o situaciones en los sueños que no vamos a entender. Y a veces Dios quiere que no las entiendas por un tiempo. Pasado el tiempo, Él va a querer que usted lo sepa, porque tal vez no era para ese momento en la historia, era para después. Por ejemplo, nosotros ayer nos mudamos de casa, nos pasamos de donde estábamos a un residencial cerca, aquí en Huachipelín. Y resulta que el domingo tengo un sueño en la noche. Y yo veo que estoy en un lugar y hay una pared llena de grafitis que tenían maldiciones escritas, cosas feas en contra de Dios. Y había una serie de mujeres que estaban allí y se veían que eran mujeres que tal vez estaban en riesgo social. Todas estaban en una posición con las manos así viendo para el suelo. Y había un hombre y estaba yo y se le estaba predicando a ellas. Se les estaba hablando de Cristo. Y yo simplemente estaba apoyando, pero yo estaba viendo todo el escenario, ¿no? Y eso fue el sueño acabó. Ayer llega el camión de la mudanza y llegan 3 hombres, igual a como el sueño, pero esas eran 3 mujeres en riesgo social. Pero como eran 3 mujeres y en esas condiciones, yo en ningún momento asocié las cosas. Empezó la mudanza, llegamos al otro lugar, les dimos café, después ya seguimos acomodando las cosas en el otro lugar, les dimos de almorzar, después les dimos café y cuando llegó el momento del café, estaba mi suegra y estaba mi esposa y se dio la conversación acerca de Dios, porque uno de ellos, no, casualmente 2 de ellos, habían tenido experiencias cercanas a la muerte muy drásticas y ambos se habían salvado, obviamente. Entonces se les comenzó a hablar de Dios. Y uno de ellos en particular comenzó a decir, yo desde pequeño mi mamá me habló de Dios, pero yo siempre me he mantenido de lejos, ¿verdad? Entonces mi esposa comenzó a hablarle más, ¿verdad? De cómo Dios da oportunidades, segundas, terceras oportunidades, con el objetivo de que usted adquiera la salvación, que viene solamente por medio de Cristo, porque Él es el camino, la verdad de la vida y no es salvación sino es por medio de Él. ¿Y qué ocurrió? Esos hombres terminaron recibiendo a Cristo ayer en nuestra casa. Los 3 hombres inmediatamente conectamos, después comentando con mi suegra del sueño que le había comentado temprano, que no entendía, estos hombres eran las personas que usted veía que estaban en riesgo social, eran sus almas. Muchas veces Dios usa a las mujeres para hablar de estructuras religiosas o para hablar de la condición de un alma de una persona. Bíblicamente hablando es un símbolo. Eran sus almas las que estaban en riesgo. Qué bendición, qué bonito, o sea, gloria a Dios. Cómo Él puede utilizar un sueño para transmitirle a usted algo, tal vez una acción que tiene que hacer, una decisión que tienes que tomar o un asunto que tal vez necesitas resolver y no te habías dado cuenta. Eso es una aplicación del tema, pero quisiera que vayamos más en el estudio y no una experiencia, porque después alguien puede decir, bueno, eso es una experiencia subjetiva. Queremos ver más el fundamento bíblico del tema. ¿Qué utilización se le da en la Biblia a los sueños? Veamos el caso de Génesis. Veamos Génesis capítulo 28, por favor. Quiero leerlo para ustedes. Génesis capítulo 28. Este es un versículo o un pasaje bastante famoso en la Biblia con respecto a la vida de un hombre que es pues, un personaje clave dentro del relato del Antiguo Testamento que se llama Jacob. La razón por la cual él es clave es porque este hombre fue el que vino a ser el fundador, básicamente, Dios utilizándolo a él, de la nación de Israel. Dios le cambia el nombre a este hombre de Jacob a Israel, ¿verdad? Entonces es básicamente uno de los personajes claves, ¿verdad? Génesis 28, del versículo 10 al 16, nos muestra un momento en la historia de Jacob donde él tuvo una experiencia muy importante y que fue revelado por medio de sueños. Dice de la siguiente manera, arrancando en el versículo 10. Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y salió hacia Harán. A la caída del sol, llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se extendió y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor,
Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo ni me di cuenta, pero también tuvo temor y dijo, qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta al cielo. Este relato es muy interesante porque nos muestra un caso en particular de cómo Dios puede anticiparle a una persona cosas que quiere hacer con su vida. En el caso de Jacob, Dios le estaba mostrando que no solamente Dios traía un plan y le estaba dando seguimiento, y que el plan lo había empezado con Abraham, lo había continuado con Isaac, y ahora él, aunque andaba no en muy buenos pasos, Dios le tenía la mirada puesta. Qué interesante, porque esto trae a colación ese concepto tan lindo que muchas veces hemos compartido aquí, que es el propósito. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Usted está claro de su propósito en Dios? Porque si respiramos y tenemos vida, no es un accidente cósmico de que el sol tenga la presión adecuada para que estemos aquí y que se den todas las condiciones para que haya vida acá. Es porque Dios le place. Y si Dios le place que usted esté vivo es porque Él tiene un propósito con usted. ¿Está usted seguro de su propósito en Dios y de que tienes una salvación asegurada en Él a través de Jesucristo? Dios aquí estaba nuevamente retomando el tema con Jacob, porque Jacob estaba oyendo. ¿De qué estaba oyendo Jacob? De su pasado. Jacob había cometido un craso error, porque su madre en un momento, seamos honestos, le manipuló hasta cierta medida. Se aprovechó de su autoridad sobre él e hizo que él tomara algo que no le pertenecía y ahora estaba en serios problemas. Pero como Dios es fiel y es un Dios de segundas, terceras, quintas y muchas oportunidades, cuando nos arrepentimos, Él vino a Jacob para decirle, vea, no, yo no lo voy a soltar hasta que cumpla lo que le he dicho. Pero ¿cuál fue el medio? Volviendo al tema que nos compete, un sueño. ¿Qué estaría Jacob pensando que Dios tenía un plan con él? Probablemente ninguno. Y aquí abordamos el tema de por qué muchas veces Dios viene a hablarnos a nosotros por sueños o visiones. ¿Sabe por qué Dios utiliza principalmente los sueños muchas veces para hablarle a las personas? Porque es cuando hacemos silencio y nos calmamos. Y es un momento en el cual Él puede, en su estado alterado de sueño, se está tranquilo, hablarle directo a su espíritu. Y de su espíritu eso va a pasar a su alma, es decir, a su mente consciente, el mensaje. Porque en nuestro despertar a veces estamos muy acelerados. Hablamos siempre. Somos one way, no two way talking. Solamente hablamos y pensamos. Y para peores, porque es la naturaleza del ser humano, somos sabios en nuestra propia opinión. Lo que yo diga es lo que es correcto, aunque no me dé cuenta que he venido evolucionando en los años y mi opinión también cambió. Qué incongruencia. Pero el único que tiene la verdad absoluta es Él, porque la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. De allí que nosotros tenemos que adherirnos a los conceptos del reino, a los conceptos de la Biblia, porque ellos nunca cambian como Él. Él nunca va a cambiar. Por eso es merecedor de nuestra confianza. Entonces, Dios utiliza los sueños muchas veces para poder llegar a nuestra alma y transmitir un mensaje claro, directo y que nosotros podamos recibirlo. Esa es una de las razones o uno de los medios que Él utiliza para hablarnos a nosotros. Estamos fuera de tensión. Ahora, algo adicional de por qué Dios habla a través de sueños que tenemos que tener presente. Los sueños no son experiencias pasivas o no tienen por qué serlo simplemente. Es decir, Dios le puede dar a usted un sueño y le puede estar invitando a hacer algo. Y depende de la respuesta de nosotros que continúen también los planes de Dios en nuestra vida. Es decir, Dios viene y le muestra a Pedro, retomando el primer ejemplo que utilizamos, que él tiene que dejar sus prejuicios para hacer una tarea. Pero si Pedro no lo hubiese hecho, ¿qué va a pasar? No se hubiera continuado el proceso.
Y lo que no se controla, no se mejora. Dios muchas veces usa los sueños para hablarnos de estados de nuestra alma o de situaciones de nuestra vida que tienen que cambiar. Puede hacer que Él venga a decirnos cosas como que tal vez el temor nos tiene amarrados, o la falta de perdón, o el orgullo. Y lo puede graficar perfectamente por medio de un sueño, que tenemos temor de hacer algo. Conversaba ahora con Heikel, estábamos tomando un café, y le decía que hace años, cuando yo, en mi testimonio, yo conocí a Dios a los 13 años, pero yo me aparté de él a los 13. Perdón, lo conocí a mi niñez, pero me aparté a los 13. Y volví, me reconcilié, o él me atrajo nuevamente a los 20. Y al paso de unos 2 años de estar en la iglesia, de estar ahí tranquilo, yo quería servirle a Dios. Y recuerdo que yo pensaba en mi humanidad que la manera en la cual yo le iba a servir a Dios probablemente era simplemente orando, ¿verdad? Oración. Y recuerdo que un día tuve un sueño y en ese sueño había un caballete. Yo no sé si usted sabe qué es un caballete. Es esa estructura que utilizan los artistas para pintar. Nada que ver conmigo. Yo en artes plásticas en el colegio tuve un -30, yo creo. O sea, no es mi talento en lo absoluto. Había un caballete delante mío y al otro lado había otro caballete. Y al otro lado había una llama. Y de la llama salió una voz hacia mí. Y yo sabía que era Dios. Y en el sueño me dice, vas a pintar lo primero que venga a tu mente cuando termine de hablarte estas palabras. Y cuando dijo bras de palabras, en mi mente yo visualicé un águila. Entonces yo empecé a pintar el águila, ¿verdad? Pero la pinté como la pintaba en el colegio, es decir, ¿verdad? Yo con mi temor de que no tengo el talento de pintar y lo hice fatal, ¿verdad? La pinté. Y él dijo también después de eso, y cuando termines yo te voy a mostrar lo que yo estoy pintando. Entonces yo volví el caballete y me dicen, no, le vas a detallar cada aspecto característico del águila, el pico, las garras, los ojos, las alas. Yo lo tomo y como esa persona que se siente incapaz de hacer algo, porque no es su talento natural, comienzo a pintarle las garras, el pico y lo demás, a lo mejor que podía hacerlo. Cuando le doy vuelta al caballete para mostrárselo, él le da vuelta también al caballete suyo y lo que me muestra es un cuadro de un puente, de esos que se ven como en las películas que pasa un río por debajo, hechos con ladrillos, como con un arco victoriano hermoso, igual. Acaba el sueño. Como a la semana, me llama una persona y me dice, Gustavo, vieras que nosotros quisiéramos invitarle a una reunión de un ministerio que va a comenzar una tarea de un ministerio de enseñanza y de predicación. ¿Usted le gustaría participar? Yo dije, y yo sabía que era una convocatoria de Dios directamente, pero también había un temor de fondo en mí, muy relacionado al arte, que era que si había algo que a mí me daba pavor era hablar en público. En la universidad, cuando tenía que presentar y demás, yo lo hacía tal vez a un 30% de la capacidad de todo lo que llevaba, porque me daba pavor, me ponía como un tomate. Entonces, cuando me dicen que yo voy a tener que enseñar o que hablar de la Biblia, inmediatamente todos mis mecanismos de defensa se activan. Y yo digo, no, yo jamás, ¿cómo voy a hablar en público? Pero tenía el precedente de lo que se me fue comunicado por medio del sueño, de que era algo que Dios quería que abordara. Esto es un ejemplo para ilustrar cómo Dios podría abordarle a uno en un momento, en un tema en particular en el cual uno está cerrado en no. Pero el sueño, por cuanto usted está dormido y pasivo, no le faculta que usted diga no, simplemente recibe la información y después va a tener que procesarla. Dios muchas veces utiliza los sueños para hablarnos porque tal vez vamos a rechazar lo que se nos está diciendo, porque estamos en un momento pensando de una manera que no es la más adecuada y Él quiere darnos no un eco de nuestra opinión, sino quiere darnos su perspectiva. ¿Cuál es la opinión de Dios del asunto? Los sueños también, no siempre todos los sueños están escritos en piedra, es decir, no es algo que tal vez yo le mostré a usted algo en un sueño que iba a tener un accidente y que el accidente va a ocurrir. Dios muchas veces comunica posibilidades. Dios puede mostrar que va a ocurrir un accidente para que uno ore y que ese accidente no acontezca. A muchas personas les ha acontecido. No son, son posibilidades, no son cosas escritas en piedra, son temas que Dios te puede estar dando una alerta para que nosotros estemos apercibidos de algo que se va a dar y entonces podamos también responder. Dios protegió a su pueblo muchas veces por medio de sueños. Recordemos el caso de Jesús. Cuando Jesús nace, dice la Biblia que él le habla a los sabios de Oriente, porque no eran magos, eran sabios. En Mateo capítulo 2, si quieren lo buscan,
Hay cuatro versículos en Mateo 2 que hablan de los sueños, el 12, el 13, el 19 y el 20. Dicen de la siguiente manera: después de muerto Herodes, recordemos que Herodes había mandado a matar a todos los niños, un ángel de Dios apareció en sueños a José en Egipto. Apareció en sueños a José en Egipto. ¿Quién era José? El padre adoptivo de Jesús en la tierra. Y le dijo: levántese, tome al niño y a su madre y váyase de la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Recordemos que para este momento en el tiempo, ellos estaban en Egipto. Dios mismo los había mandado allá a través de un sueño. Vean si tiene un papel preponderante, importante, los sueños que Dios lo utilizó como un medio para comunicar una estrategia para salvar la vida de Jesucristo estando en tierra. Gran parte, pasando del Nuevo al Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento fue comunicado a través de sueños. Las revelaciones más importantes de la Biblia a nivel escatológico, las visiones que tuvo y los sueños que tuvo Daniel, el profeta, y Juan, fueron comunicadas a través de un lenguaje de sueños y visiones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hoy en día, Dios puede hablarnos a través de sueños, totalmente. Dios puede venir y puede comunicarnos algo. El hecho de que no lo comprendamos no es un motivo para que lo descartemos. Entonces aquí entra la pregunta de valor y la propuesta: ¿qué hacemos con los sueños? Entonces quisiéramos hoy aterrizar unas consideraciones básicas con respecto a los sueños, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros y cómo debemos responder al lenguaje por sueños para que podamos darle ese seguimiento y que sepamos en algún momento pues qué tenemos que hacer o qué podríamos hacer, en el entendido de que nadie tiene la verdad absoluta? Es decir, no nos vamos a encontrar a alguien hoy aquí en la tierra que haya entendido todos los sueños que tuvo, pero todos le han sumado algo para cada vez ir comprendiendo mejor lo que Dios da. Es decir, retomando la misma analogía que utilizamos al principio, de la misma manera que crecemos al aprender un idioma nuevo, igualmente vamos a ir aprendiendo en el idioma de los sueños y visiones de Dios conforme pasa el tiempo y conforme nos exponemos a la Biblia y en oración al Espíritu Santo. Él va a ir dándonos esto. Pero entonces vamos a la parte de la aplicación de cómo responder nosotros en sueños y visiones. Lo primero que hay que hacer cuando tenemos un sueño, y aún antes, ahora que se despierta la conciencia en este tema, con respecto a que Dios puede hablarnos a través del mismo, lo primero es orar. ¿Orar en qué dirección? Recordemos que la Biblia dice que hay una oración eficaz, es decir, la oración eficaz del justo puede mucho. Y si hay una oración eficaz, hay una oración que no es eficaz. ¿Cómo orar con respecto a los sueños? La Biblia nos enseña que Dios puede hablar a través de los mismos. Entonces, una oración que usted puede hacer es pedirle a Dios, en el nombre de Jesús, que Él solamente le permita soñar sueños que sean del Espíritu Santo. Y que si hay algo que es de su alma, de su humanidad, de su mente, que tal vez no está en reposo en algún momento en particular, porque nos acontece, que no lo recordemos. Eso es muy efectivo. Ahora, no podemos pensar que tal vez no vaya a ocurrir. Puede hacer que Dios responda a la oración, pero puede hacer que vengan algunos sueños y que Dios lo permita que sean humanos. ¿Cómo hacemos con eso? Y no solamente en el sentido hoy nosotros, sino qué pasa si se acerca mañana su cónyuge, se acerca un amigo, una amiga y le dice, perdón, ¿cuál es su nombre? Me lo repite. Laura, resulta que tuve este sueño ayer. ¿Qué opina usted? Y puede hacer que sea un mensaje de Dios. Vea qué posición más indelicada. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Orar y pedirle a Dios discernimiento y que le ayude a uno a interpretar el sueño. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de gente que interpretaba sueños. Un caso es José, cuando dice que iba a salir de la cárcel y que Dios le da al faraón aquel sueño, en el cual él busca a quien se lo pueda interpretar. Y después lo buscan a José para que lo interprete. ¿Usted cree que Dios no sabía que iban a mandar a traer a José? Por supuesto. ¿Qué hacer entonces? Pedirle a Dios discernimiento y pedirle sabiduría para interpretar. El hecho de que hagamos esa oración no quiere decir que Dios le vaya a dar a usted la respuesta inmediata. Entonces, ¿cuál es el segundo paso que tiene que hacerse con los sueños? Documente.
Encontramos vasta experiencia o vasta información en la Biblia que nos habla de cómo los hombres y mujeres de Dios que Dios les hablaba por sueños documentaban lo que Dios les decía, es decir, una bitácora de vuelo complementario, dirían Star Trek. Tengamos una bitácora digital o impresa, como usted quiera. Yo le sugiero que la tenga en digital por si en algún momento usted tiene que buscar rápido y no la tiene a mano, ¿verdad? Documente con fecha y con la mayor claridad que pueda. Y si le acontece algo como esto, que usted se despierta en medio de la noche con un sueño, no se vuelva a acostar pensando que lo va a recordar todo. Inmediatamente haga una nota de voz, como hace el soñador de sueños aquí, Demián, o escríbalo. El hecho de que usted empiece a documentar muchas veces faculta que se dé otra cosa, que se comienza a recordar más detalles y más detalles. Y a veces el sueño era larguísimo y usted solamente se estaba acordando de una parte. Y en los detalles, como dicen allá afuera, pero no aquí, está el diablo. En los detalles en Dios, en los sueños, es donde están las partes más importantes. Por eso uno ve que la Biblia detalla mucho. Cuando Daniel muestra y está interpretándole el sueño a Nabucodonosor, el sueño que Dios le dio fue súper detallado. La estatua que comienza con una cabeza de bronce y tiene un pecho de hierro y sus dedos son de barro y todo tenía un significado. Es decir, no podemos ser ligeros. Hay que revisarlo bien y para eso es necesaria la documentación. Y ocurre algo que lo vamos a ver en una clase subsecuente, aquí o en la iglesia, que es que para poder interpretar uno sigue una recomendación, que es un proceso en el cual usted va a tomar cada símbolo con su mensaje y después comienza a estructurar el mensaje para poder llegar a lo que vamos a ver después, que es cómo poder ir interpretando los sueños. Pero sigamos con la parte de las recomendaciones. Documentar, ¿verdad? Tome las notas de lo que está haciendo, los símbolos, detalle todo lo que está sintiendo en medio del sueño. Si usted en el sueño sintió temor, si sintió valentía, si sintió enojo, etcétera, todo eso documéntelo, póngalo en una nota para que entonces después, por medio de la oración, usted faculte que venga esa respuesta que Dios le va a dar. Y por encima de esto, hágase un lector ávido de la Biblia, porque ella es la que le va a dar a usted la simbología clave y básica para que entonces después usted pueda interpretar los sueños que Dios le da. Y sabe que es algo muy interesante, que uno puede ver que Dios a las personas en la Biblia muchas veces, para hablarles, les habló en sus términos contemporáneos, pero Dios hoy puede hablarnos a nosotros de la misma manera con términos contemporáneos. El entender cómo Dios utilizó cierta simbología para hablarle a otros hombres y mujeres en otro tiempo, nos ayuda a nosotros hoy en día para poder saber de qué manera Él puede hacerlo hoy también. Y entonces por medio de eso poder derivar un sueño y una visión. Y para concluir, como conclusión, ¿verdad?, de este mensaje tan interesante, tenemos lo siguiente. Sabemos que Dios puede hablarnos de diferentes maneras, ¿verdad? Puede hablarnos por sueños, puede hablarnos por visiones, pero principalmente la forma que Dios utiliza para comunicarse hoy con nosotros es la palabra. ¿Por qué Dios utilizó en otro tiempo más sueños y visiones? Pues porque ellos no tenían tal vez el acceso que usted y yo tenemos a la Biblia y al canon ya establecido que hoy hay. Lo que Pablo en otro momento denominaba un misterio, que ellos no sabían cuál era el rol exactamente que iba a tener el Salvador, cuál iba a ser el papel de la comunidad internacional, cómo se iban a integrar. Para ellos en otro tiempo esto fue un misterio. Y nos dice que aún los profetas, dice que ellos buscaron diligentemente entender si en las edades de la iglesia, cómo era que calzaba Cristo. Ellos no pudieron entender cuál iba a ser el plan de Dios para poder integrar a toda la humanidad. Porque hubo algo que ellos tenían claro, y es que Dios, al menos algunos, no era exclusivo de Israel. Es decir, Él tenía también un interés en la comunidad de extranjeros, pero no sabían cómo se iba a dar. La respuesta es Cristo y el Evangelio, que nosotros hoy tenemos el acceso libre y podemos entrar en Google, bajar la Biblia y tenemos muchas versiones, pero ellos no. Eso no quiere decir que Dios no se comunique por estos medios. Si lo hace, gloria a Dios, aprovechémoslo, aprovechemos esa manera en la cual Él se comunica, pero mantengámonos como lectores ávidos y estudiantes de las Escrituras, porque eso es lo que nos va a dar el sync-up de nuestra mente con el Espíritu Santo. Él va a renovar nuestro entendimiento y entonces vamos a poder entender cuando Dios nos hable por estos medios, pues qué es lo que Él nos está transmitiendo.
Y sabe por qué es otra razón por la cual tenemos que permanecer en la palabra para detectar también un mensaje falso. Porque como puede venir un mensaje de Dios en un sueño, puede venir algo que sea simplemente de su humanidad o que venga más bien del lado oscuro de la fuerza. Pablo nos anticipó de esto en la palabra, dice, pero aún si alguno de nosotros, hablando de los apóstoles, o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Vean qué fuerte esto. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. La razón de este juicio tan severo de él es que, a diferencia tal vez de un sueño con un mensaje errado, un evangelio distinto, es decir, una doctrina de pensamiento diferente o errada, puede torcer todo el esquema del core belief de lo que una persona cree, como yo creo, cómo pienso y ulteriormente cómo decido. Entonces es muy delicado lo que yo crea y yo tengo que cuidar mi vida de pensamiento alimentándome de lo que dice la escritura. Bien, listo.